Bien, hoy estaremos hablando del presente. Vamos a hablar de los verbos regulares en el presente de indicativo. Antes de explicar lo que es o cómo se conjugan los verbos en el presente del indicativo, habrá que comentar que los verbos que no están conjugados todavía en español y en todos los idiomas se llaman infinitivos, ¿no? Entonces, un verbo sin conjugar se le conoce como infinitivo. Y estos verbos en español solamente terminan de tres maneras: con ar, con er o con ir. Por ejemplo, hablar, comer, vivir, salir, jugar, etc. Entonces, estos verbos conocidos como infinitivos, es decir, el verbo sin conjugarse todavía, viene a componerse de dos partes. La primera parte se llama raíz y la segunda parte se llama terminación. Y son estas que estoy señalando en la pantalla. Lo que está en tinta negra se conoce como la raíz. Habl, por ejemplo, en el verbo hablar sería la raíz habl. Y lo que está en tinta roja sería lo que se conoce como la terminación o cola. Acá tenemos el ejemplo del verbo beber. La raíz del verbo beber es beb, lo que está en negro, y la cola o terminación del verbo beber es er. Lo mismo en vivir, tenemos la raíz que es bib y la terminación que es ir. Como ven, aquí hay tres verbos, cada uno representativo de la forma en que terminan los verbos en español, con ar, con er, con ir. Bien, y ahora vamos a ver también cómo estos verbos se van a conjugar en el presente de indicativo. Estos verbos son los verbos regulares, recordemos eso, verbos regulares. Y para conjugar los verbos empezamos primero tomando en cuenta el sujeto, en este caso el pronombre yo, y se conserva la raíz del verbo hablar, que es habl, y se agrega la inflexión o. Yo hablo. Para tú sería tú hablas. Para usted o para él y también para ella es habla. Para nosotros hablamos. Para vosotros o vosotras habláis. Para ustedes, ellos y ellas hablan. Noten ustedes cómo la raíz se mantiene, habl, 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 en todas las conjugaciones. Lo único que cambia es precisamente la nueva terminación. Yo hablo, tú hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Y lo mismo ocurre con los verbos que terminan en er, pero en este caso vamos a tener nuevas o diferentes inflexiones. Podemos ver la raíz, se mantiene, beber, yo bebo, bebes, bebe, bebemos, bebéis, beben. Cuando el verbo termina en ir, si es un verbo regular, la terminación va a cambiar por estas inflexiones. Yo vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven. Algo que hay que notar es que en América Latina nosotros no necesariamente usamos el vosotros, así que nos quedaremos nosotros con el uso del yo, el tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos y ellas, ¿no? Bien, todos los verbos entonces regulares, ¿verdad? Todos los verbos regulares deben de seguir este patrón de conducta o de conjugación. Si terminan en ar, deben de entonces seguir este
patrón de conjugación. Si terminan en er, deben de seguir este patrón de conjugación, y si terminan en ir, deben de seguir este patrón de conjugación. Pensemos, por ejemplo, en otros verbos que terminen en ar, en er y en ir. Para el caso de ar, podemos pensar en el verbo caminar. El verbo caminar, por ejemplo, si quitamos la terminación ar, nos quedamos con la raíz que sería camin. Y entonces agregaríamos yo, digamos, escribiríamos aquí camin, quitaríamos el habl y lo supliríamos con camin y agregaríamos el o. Yo camino, tú caminas, él camina, nosotros caminamos, vosotros camináis, ustedes caminan, ¿verdad? Entonces, como ven, lo que continúa siendo estable es la raíz. En este caso dejaría de ser habl, por supuesto, porque estamos hablando del verbo caminar y lo cambiaríamos por camin, ¿no? Otros verbos como que terminen en er, pensemos en otro verbo que también sea regular y que termine en er. Por ejemplo, comer. ¿Cuál sería la raíz del verbo comer? Evidentemente sería com, ¿verdad? Entonces solamente tendríamos que suplir este be por un com y decimos yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Pensemos ahora en un verbo que termine en ir, como vivir. Podemos quizás pensar en escribir y pensemos cuál es la raíz del verbo escribir. Si quitamos ir, entonces nos quedamos con scrib. Y ahora lo que vamos a hacer es decir scrib, yo escribo, tú escribes, él escribe, nosotros escribimos, vosotras escribís y ellas escriben. Bien, esa es la forma en que se forma la conjugación de los verbos en el presente de indicativo, de los verbos regulares. Vamos a hablar más adelante de otros tipos de verbos en el presente. Continuemos entonces ahora con el uso del presente. ¿Para qué se usa el tiempo presente, verdad? Pues como su nombre lo indica, se usa para expresar acciones o situaciones que están tomando lugar en ese momento, en el momento presente. Aquí nos dan dos ejemplos de oraciones. La primera es una pregunta. ¿Por qué rompes conmigo? Y el verbo en el presente es el verbo romper. Está conjugado con una segunda persona, es decir, tú. Podemos inferir que le está hablando de tú a otra persona y le pregunta, ¿por qué tú rompes conmigo? ¿No? Esa es la conjugación de tú. Vean, romper es un verbo que termina en er, por lo tanto debe seguir estas conjugaciones. Tú, romper, rompes. ¿Por qué rompes conmigo? Y luego le contesta, porque no te amo. En este caso el verbo es amar, en el presente es un yo, por lo tanto, y termina en ar, la raíz de amar sería am, si quitamos ar y entonces ponemos am, yo amo, ¿no? Y así continuaríamos con amar, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis y ellos aman. Bien, otro uso del presente de indicativo es el uso de este tiempo para expresar acciones habituales o acciones que tomarán lugar en un futuro cercano, en un futuro casi inmediato. Tenemos dos oraciones como ejemplo. Mis padres me escriben con frecuencia. Aquí está el verbo escribir, conjugado en el presente, y lo están usando para expresar una acción que se hace frecuentemente, que se hace habitualmente, ¿no? Por eso se utiliza en el presente. El otro tipo de ejemplo es una que expresa una acción que va a ocurrir en un futuro cercano. Mañana les mando una carta larga. El adverbio mañana, ¿verdad? El adverbio mañana nos indica que es una acción que va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, es un futuro cercano, por lo tanto se puede utilizar el verbo mandar en el presente para expresar esta oración de una acción en un futuro cercano. Bien, vamos a
resumir un poco de lo que hemos hablado hasta el momento de la conjugación de verbos en el presente de indicativo. Hablamos hace un momento de que en español los verbos que no se han conjugado se les conoce como verbos en su forma infinitiva y que terminan de tres formas, ¿verdad? Ar, ir. Como ejemplo, aquí en el libro utilizan hablar como representativo de los verbos o infinitivos que terminan en ar, beber de los verbos que terminan en y vivir como uno de los representativos de los verbos que terminan en ir. Y hablamos de que el verbo en su infinitivo se divide en dos partes, la terminación y la raíz. Y luego, para conjugar los verbos en el presente, tenemos que mantener la raíz, lo pueden ver ustedes, y cambiar, quitar ar y poner la inflexión correspondiente. Para un yo sería o, para un tú, as, para un usted, él y ella sería un a, para nosotros o nosotras sería amos, para vosotros o vosotras sería ais, y para ustedes, ellos, ellas sería an. También les pedí que pensaran en un verbo regular y identificaran la raíz. Pensamos en el verbo caminar, ¿verdad? Vamos haciendo esto y decimos, por ejemplo, que queremos conjugar un verbo como caminar. ¿Qué tenemos que hacer para caminar? Vamos a poner la raíz, camin. Vamos a poner yo, camin, perdón. Bien, regresamos a el yo, camin, y agregamos camino, tú, caminas, usted camina, nosotros caminamos y ellos caminan, ¿verdad? Pueden notar ustedes, ¿verdad?, la forma de conjugar ese verbo. Bien, perdonen por la falla técnica de hace un momento. Vamos a ver cómo vamos a continuar con esta presentación del presente. Y en resumidas cuentas, eso es lo que les tengo que compartir. En un momento más pueden ver la explicación de la conjugación de verbos con cambios en la raíz, que son los verbos que vamos a ver en un momento más.